Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. La economía costarricense, sin lugar a dudas, es el resultado de la evolución de las prácticas productivas, de las prácticas económicas, de las prácticas comerciales, luego de las prácticas de relaciones internacionales de comercio. Pero esas actividades económicas vienen desde la época antigua de Costa Rica. Nuestras comunidades indígenas fueron comunidades productoras, hay que entenderlo así. Nuestras comunidades indígenas, desde que se consideran ya organizaciones de sociedades establecidas, son sociedades que estaban organizadas alrededor de la producción. Y la comunidad entera colaboraba en las diversas actividades, fuera la recolección de frutos, la caza, la pesca o las actividades agrícolas cuando ya se habían establecido controles y dominios sobre los productos y los animales. Se había domesticado animales y se tenían ya cultivos. Cuando llegaron los españoles, encontraron esas prácticas productivas de las comunidades indígenas, obviamente las aprovecharon y poco tiempo después, en el desarrollo de la colonia, no tanto en el periodo de la conquista, porque el periodo de la conquista es un periodo de confrontación, de guerra, de dominio. No se han establecido plenamente los españoles porque tienen todavía resistencias indígenas y tienen que someter además a las comunidades indígenas en su beneficio y para su servicio, no solo para ejercitar el dominio plenamente, sino también para someter esas comunidades indígenas a los hombres y mujeres como mano de obra de las actividades que ellos poco a poco también van a ir impulsando. Durante el periodo de la colonia, las actividades agrícolas o agropecuarias fueron fundamentales para el caso costarricense. Primero, la práctica productiva anterior de los indígenas y segundo, porque era lo que se conocía en el momento. Pero los españoles introducen también actividades económicas de acuerdo a sus intereses y a sus gustos. Así, por ejemplo, introdujeron la caña, introdujeron el trigo, la caña de azúcar en parte para producir alcohol y aguardiente y el trigo para producir pan fundamentalmente, porque los indígenas estaban habituados a la economía del maíz y los españoles poco se acostumbran a la tortilla, para ponerlo en términos simples. En ese sentido se desarrollan entonces trigales aquí en el Valle Central, caña de azúcar en el Valle Central y por otro lado la explotación del cacao en el Atlántico nuestro, en la región Caribe nuestra, fue uno de los elementos importantes durante el periodo colonial. Esto porque también era una práctica de producción de las comunidades indígenas y en ese sentido le dan una especial importancia a la producción del cacao, tanto así que hacia 1650 las haciendas productoras de cacao, que estaban en manos de personajes españoles que vivían en Cartago, introducen allí mano de obra esclava negra para trabajar en las plantaciones de cacao. Y el cacao se mantuvo como un producto muy importante en Costa Rica hasta 1780. De hecho, prácticamente tuvimos la producción monopólica de esta región en esa zona. El tabaco, que lo habían desarrollado los indígenas como práctica de consumo, también
en América igualmente. En Costa Rica, al quitarse la producción monopólica del cacao a la región, se introdujo por un breve plazo un monopolio de producción tabacalera que se proyectó desde 1780 hasta 1790 y pico. Y este grupo tabacalero fue un grupo que contribuyó a acumular capital y se convirtió en un grupo poderoso en ese momento dentro de la economía nacional de la época colonial y dentro de la estructura del poder político de aquella época. No siendo muchos de ellos directamente gobernadores ni formar parte de las estructuras del poder, sí tenían el peso importante de la economía. Por eso es que en los primeros días de la independencia, este grupo de tabacaleros va a jugar un papel extraordinario alrededor de esos movimientos que conducen a la independencia de Costa Rica. Y no casualmente se establece una institución como fue la Factoría de Tabacos allá por 1814 en Costa Rica, alrededor de la cual también se establece la primera importante escuela de aquella época, la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, donde se alimentaron ideas de la independencia y se divulgó el conocimiento de la lucha de independencia del continente que ya se conocía en Costa Rica. El café fue introducido a finales de la colonia en Costa Rica, en el siglo XVIII. De hecho, se calcula o se estima que alrededor de mediados de ese siglo se había introducido el café en América. Y a finales del siglo XVIII ya se ha producido, ya se ha establecido algunas actividades cafetaleras en el país, y a principios del siglo XIX ya hay cosechas de café. Algunos de los últimos gobernadores así lo mencionan y relatan parte de esa experiencia. Para producir café se requería tener no solo las tierras, sino tener cierta capacidad económica, porque la mata de café para producir su primera cosecha necesita 5 años en las épocas tradicionales. Hoy hay técnicas que permiten que el café produzca a los 3 años de sembrado, o a veces un poquito menos, con nuevas técnicas de producción, pero de su manera natural eran aproximadamente 5 años lo que se duraba para las primeras cosechas. De manera que no cualquiera podía dedicarse a la producción de café de manera exclusiva, porque se necesitaba comer y sobrevivir, y solo podían dedicarse a la actividad cafetalera en aquella época aquellas personas que tenían capital o plata y que tenían tierras, y estos eran parte de esas familias tabacaleras que empezaron a invertir en la producción del café, que empezaron a desarrollar las plantaciones de café y podían darse el lujo de esperar 5 años para sus primeras cosechas. El café en el siglo XIX va a ser el factor más dinámico de la economía nacional de ese final del periodo colonial y el principio de la vida independiente de Costa Rica a partir de 1821 y de hecho durante todo el siglo XIX. Gobernadores habían estimulado un poco eso, pero el estímulo a la producción del café se va a dar especialmente con los primeros gobiernos en el periodo independiente. Es a partir de ese momento cuando la economía cafetalera adquiere su dinamismo, su proyección y empieza a desarrollarse por todo el Valle Central. Llamamos el Valle Central esta región geográfica extraordinariamente bella y linda que va desde San Ramón hasta Turrialba. De hecho, está dividida en 2 partes, en el Valle Central Occidental y el Valle Central Oriental. Uno anegado por el río Reventazón allá en Oriente y otro aquí por el río Virilla. Esta parte del
el país también tenía los núcleos poblacionales más importantes que se venían desarrollando desde la colonia. San José, Alajuela, Heredia y Cartago, que en época de la colonia era también el asiento de la capital colonial. Justamente aquí en el Valle Central empieza a desarrollarse esa actividad de producción de café. Y los primeros gobiernos de vida independiente estimulan esa producción con premios. Daban tierras a quien encontrara la forma de expandir la producción cafetalera, daban también los almácigos, es decir, las plantitas para ser sembradas, eximían de impuestos y estimulaban procesos de colonización también con premios a quienes encontraran caminos de penetración en la zona. De esta manera, la expansión cafetalera se fue dando con bastante fuerza hacia el occidente del Valle Central, es decir, desde San José hacia la zona hoy en límite de San Ramón de Alajuela. Durante todo el periodo desde 1821 hasta 1880, la principal expansión de la producción cafetalera fue hacia esa región y muy levemente hacia la región de Turrialba, hacia el este del Valle Central. Es a partir de 1880 cuando empieza más bien a cobrar fuerza la expansión hacia el este. No es que no se venían haciendo parte de cultivos allí, sino que empieza a cobrar más fuerza y más dinamismo. Y con eso se completa el desarrollo de las actividades cafetaleras en todo el Valle Central. Esta actividad cafetalera marcó entonces la economía de Costa Rica en sus días de independencia durante el siglo XIX. Y alrededor de los cafetaleros se fueron produciendo grupos de grandes cafetaleros, de grandes hacendados, gente que tenía grandes fincas para la producción y de pequeños productores de café, gente que tenía obviamente pequeñas parcelas alrededor de las cuales se iba fomentando la actividad cafetalera. En este proceso empezaron también a distinguirse los productores, los que sembraban café, luego los beneficiadores, que eran los que procesaban el café, que tenían obviamente que tener tierra más grande y espacio para desarrollar lo que se llama un beneficio, que es esa institución alrededor de la cual se procesa el café, donde se lleva el café, se tira en el suelo, en áreas que se separaban para distinguir a un productor de otro, ahí se secaba, y una vez secado empezaba el proceso entonces de la elaboración del café con técnicas. En ese sentido, el café fue un producto que también estimuló la ciencia y la tecnología de Costa Rica. A mediados del siglo XIX, alrededor del café se hicieron inventos muy importantes vinculados a la producción del café para secarlo, para descascararlo y para molerlo. De manera que aquí incluso se conoce que parte de esos inventos se reconocieron con patente por primera vez en Costa Rica. De manera que aquí eso marcó un dinamismo extraordinario a la vida económica y fue haciendo de los cafetaleros un grupo extraordinariamente importante y políticamente más importante. Los tabacaleros que venían de la producción anterior del periodo colonial invirtieron obviamente en café y durante ese periodo hasta 1840 y pico eran parte de la producción que iba en paralelo, tabaco y café. Y en ese sentido los tabacaleros iban invirtiendo cada vez más en café y se mantuvo la actividad del tabaco, pero ya como un producto secundario frente al café. Los tabacaleros como grupo de poder también fueron desplazados por el importante grupo de
cafetaleros que venía surgiendo y de manera muy dinámica. A finales de la colonia se descubrieron las minas de los Montes de los Aguacates, que están aquí en la zona de Alajuela, cerca de la región de Atenas. Y en este sentido, esa explotación minera a finales de la colonia tuvo un peso bastante significativo e importante, con inversionistas extranjeros que eran personas, no eran compañías extranjeras, eran portugueses, ingleses, franceses, españoles, que invirtieron en la explotación de minas en los Montes de los Aguacates. Esa explotación fue importante. Las actividades mineras se mantuvieron todavía hasta el siglo XX, pero ya en una escasa producción. Pero durante esa primera mitad del siglo XIX, de arranque de nuestra vida independiente, esos mineros jugaron un papel significativo. Permitieron extracción de metales, obviamente, y con ello se estimularon otros aspectos de la vida nacional. Así se justificó, por ejemplo, el establecimiento de la Casa de la Moneda, con el cual nosotros empezamos a acuñar moneda costarricense desde principios de la independencia. Antes de eso usábamos las monedas que eran acuñadas en otras regiones del continente y que circulaban en Costa Rica. Obviamente había monedas que venían de Sudamérica y habían monedas que venían de las casas donde se acuñaba moneda en Nicaragua o en Honduras, en Guatemala. Algunas venían procedentes propiamente de España, me parece que pocas de México. Pero empieza a desarrollarse nuestro sistema monetario, empiezan a aparecer las moneditas de aquella época de Costa Rica. Y era un símbolo también nacional, tener una moneda propia como tenemos hoy, el símbolo del colón, que aunque en moneda física ya casi ni lo imprimen, ¿verdad? Ya no tenemos moneditas de un colón, pues no tiene ningún significado real. El colón como moneda sigue siendo simbólicamente el símbolo monetario de Costa Rica y está denominado Colón en memoria del gran almirante Cristóbal Colón, que posó en territorio costarricense allá por 1502, un 25 de septiembre, cuando llegó ahí a la zona de Limón, y ahí estuvo unos cuantos días compartiendo con nuestros aborígenes. Entonces la minería impacta en la vida nacional en ese sentido. Creó también lo que se llamó la Diputación Minera. Esta era una institución reguladora de la actividad minera, así como existía la institución de la factoría de tabacos, pero demostraba el peso importante que tenían los mineros en la vida nacional. Ya esas actividades mineras hacia 1840 decaen y dejan de explotarse. Se abandona en mucho la actividad de explotación minera. Las minas se ahogan. Se dice que una mina está ahogada cuando se inundan por abandono. Y esto obedeció en mucho a que no había un mercado interno de abastos de productos de consumo. La gente tenía que trabajar para su propio consumo. No habían mercados todavía desarrollados. El mercado central de San José se funda hasta 1880, demostrando que para ese momento ya hay una producción excedentaria de productos agrícolas que se podían traer a vender a la capital o a la ciudad, y que ya había gente con salarios que podían tener la capacidad de compra de esos productos que de manera excedentaria se traían a la capital. En ese otro primer periodo, antes de 1850 y 40, en esa etapa, había que combinar el trabajo de la minería con el trabajo de subsistencia, y probablemente pesa el trabajo de la subsistencia y hace fracasar la actividad minera. Pero los mineros adquieren importancia porque habían acumulado plata y esa plata la reinvierten.
¿En qué actividades reinvierten? Obviamente en tabaco, que era uno de los productos importantes de aquella época. Invierten en café, que es el producto en expansión. Invierten en caña de azúcar, que se desarrolla también en la primera mitad del siglo XIX, la actividad de explotación del azúcar aquí en el norte del Valle Central, en la zona esta que va aquí al norte de Alajuela, Grecia y esa zona. Y empiezan a desarrollarse ahí también ingenios para la producción de la caña, y esta inversión de capital originario de la actividad minera se reinvierte allí, y lo cual, digamos, conduce también a matrimonios entre mineros y tabacaleros, mineros y cafetaleros, y este tipo de relaciones sociales que van dándose en ese periodo. De esta manera, este grupo desaparece como tal, el grupo Los Mineros, y se gesta lo que se llama el primer ciclo minero de Costa Rica, que es ese periodo que va desde 1819, cuando empiezan a explotarse, conocidas ya las minas de los Montes de los Aguacates, hasta 1840-1844, cuando cesan sus actividades de modo importante. Hay un segundo ciclo minero en la actividad económica del país en el siglo XIX, que arranca como resultado de las inversiones extranjeras para la construcción del ferrocarril. Resultado de eso, del ferrocarril, en 1884 se firma el contrato Soto-Kit entre Bernardo Soto, presidente de la República, y Minor Kitt, que había sido uno de los constructores e inversionistas en el ferrocarril, y que en mérito a la obra que hace y en reconocimiento también a dineros que había invertido, se le otorgan derechos de adquisición de tierras que libremente él escoge en la zona atlántica, obviamente a la par de la construcción del ferrocarril o de la línea férrea, y otras tierras que escoge en las zonas de Tilarán y Avangares. Alrededor del ferrocarril, las tierras que toma Minor Kitt las va a impulsar en la producción de banano. Él se había dado cuenta de la importancia de la producción del banano porque había tenido que viajar al Caribe, especialmente a Jamaica, a traer negros para sustituir los negros que habían traído de Panamá, que habían quedado cesantes después de la construcción del canal de Panamá que fracasó, que era una mano de obra muy cara y había generado problemas importantes en el país. Entonces la sustituyen trayendo mano de obra negra más barata, que eran negros traídos de plantaciones agrícolas del Caribe. Y cuando hacen estas contrataciones se dan cuenta de la producción de banano en el Caribe. Experimentan la producción del banano en el Atlántico, que fue un éxito. Y alrededor del ferrocarril, Minor Kitt adquiere las tierras como resultado de esa premiación que le hace el gobierno, y va a impulsar todas las actividades bananeras de esa zona, que constituyeron un verdadero monopolio y un verdadero candado para la zona atlántica. El ferrocarril desarrollado en aquella época, que puso en contacto a Costa Rica con el mundo, con el comercio internacional, que conectó a San José con el puerto de Limón, no sirvió para desarrollar ni un solo pueblo de colonización agrícola, que la gente se movilizara por el ferrocarril para ir a colonizar las regiones atlánticas o caribeñas. No hubo un solo pueblo que alrededor del ferrocarril se formara como resultado de este proceso. Los pueblos que se formaron alrededor del ferrocarril estuvieron asociados obviamente a la producción de el banano que había impulsado Kitt y de las propias actividades ferrocarrileras. Aún así, tenemos que entender que esa introducción del banano fue importante para la economía nacional.
El contrato Soto-Kitt le otorga a Kitt tierras, las escoge él así, en las zonas de Avangares y Tilarán, y en ese tanto allí empieza a explotar minas. Allí hay actividad minera todavía, las minas en Avangares. Y esas actividades mineras van desde 1884 en adelante hasta 1926, 1930, con lo cual se desarrolla el segundo ciclo minero de Costa Rica, que fue muy importante para la economía nacional. Durante el periodo de la Primera Guerra Mundial, Alfredo González Flores intervino parte de la producción en el campo de la exportación de metales, prohibiendo que libremente se exportaran el oro y la plata de Costa Rica. En ese sentido se fue armando nuestra economía nacional en el siglo XIX. Así teníamos, en síntesis, las actividades que venían desde la colonia que pasan al periodo independiente: tabaco, café, que se había introducido en ese momento, se fortalece con la minería, se desarrolla la actividad de caña, se amplía la producción de café, y con las inversiones de la segunda mitad del siglo XIX se vuelve a reactivar el ciclo minero en la zona norte. Tanto en la zona norte, en el segundo ciclo minero, como en las actividades de explotación del cacao en la época colonial, se pusieron establecimientos militares en esas regiones para cuidar no solo la producción, sino para controlar también la mano de obra establecida en esa zona. Así se hizo el fuerte de Matina y así se estableció uno de los primeros cuarteles militares a finales del siglo XIX en la zona de Avangares. Acompáñenos la próxima semana y sumérjase en el mar del conocimiento de la historia y deje que su imaginación vuele una vez más y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.